Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un problema asociado a mezclas usando ecuaciones diferenciales. El problema dice lo siguiente. Un depósito contiene inicialmente 100 galones de salmuera en la que están disueltas 50 libras de sal. Al depósito entra salmuera que contiene 2 libras por galón de sal a una tasa de 5 galones por minuto. La mezcla se mantiene uniforme agitándola y sale del depósito a razón de 4 galones por minuto. Primer pregunta. ¿A qué razón entra la sal al depósito en el instante T? Segunda. ¿Cuál es el volumen de salmuera en el instante T? Tercera. ¿A qué razón sale la sal del depósito en el instante T? Y luego escriba y resuelva el problema de valor inicial que describe el proceso. Finalmente, obtenga la concentración de sal en el depósito 25 minutos después de que inicia el proceso. Entonces, vamos a resolverlo. Primero, vamos a encontrar a qué razón entra la sal al depósito en el instante T. Entonces, este sería la respuesta a número uno. Entonces, vamos a poner razón de entrada. Razón de entrada. Entonces, para encontrar la razón de entrada necesitamos identificar algunos hechos que nos dan de inicio en el problema. El primero es que el depósito contiene 2 libras por galón de sal y esta entra a una tasa de 5 galones por minuto. De modo entonces que la razón de entrada se obtiene simplemente multiplicando estos datos, es decir, las 2 libras por galón deben multiplicar a, en este caso, los 5 galones por minuto. 5 galones por minuto, que es justamente la tasa a la que entra. Aquí observamos que la unidad de galón se cancela y haciendo la multiplicación 2 por 5 nos da justamente 10 libras por minuto. Esa es la razón a la que entra la sal al depósito en el instante T. Listo, pasamos a la pregunta 2. La pregunta 2 nos pide cuál es el volumen de salmuera en el instante T. Entonces vamos a poner volumen en el tiempo T. Para eso regresamos también al enunciado. Inicialmente nos dice que hay 100 galones de salmuera. Voy a borrar. Dice 100 galones de salmuera. Entonces inicialmente debemos considerar ese dato. Tenemos 100 galones más. Ahora debemos observar lo siguiente. Nos dice que ingresa 5 galones por minuto, pero salen 4 galones por minuto. Así que vamos a suponer que queremos ver la cantidad que ingresa en el instante T. Entonces, entran 5 galones por minuto, pero salen 4 galones por minuto. Entonces, esto sucede justamente en el tiempo T. Entonces, estamos suponiendo T minutos. Entonces, así se cancelan las unidades de minuto y nos quedan justamente galones. Entonces, haciendo cuentas, nos quedará 100. 5 menos 4 nos queda solamente 1 por t. No va a quedar entonces 100 más t. Y esto va con unidades de galón. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿a qué razón sale la sal del depósito en el instante t? Entonces, lo que queremos hacer es justamente encontrar lo que será la razón de salida. Entonces, ponemos razón de salida.
En este caso, la razón de salida la vamos a calcular suponiendo el nivel de concentración que hay en el tiempo t. Como no lo conocemos, vamos a valernos de la función a de t. Entonces, la función a de t debe llevar unidades de libra y obviamente ocupamos también el volumen. En este caso, el volumen en el tiempo t, pues es lo que encontramos en el apartado 2, 100 más t, y esto va en galones. Así que encontramos las unidades libra por galón. Esto debemos multiplicarlo por la razón a la cual sale, en este caso, de 4 galones por minuto. Entonces aquí ponemos 4 galones por minuto. Nuevamente se cancelan las unidades de galón y solamente nos quedan las unidades libra por minuto. Entonces podemos concluir que la razón de salida va a ser 4 veces la función a de t dividido en este caso entre 100 más t. Y estos son libras por minuto. Con esto entonces damos respuesta a lo que es la pregunta número 3. Vamos ahora al número 4. Escriba y resuelva el problema de valor inicial que describe el proceso. Entonces, para dar respuesta a la número 4, debemos observar lo siguiente. Recordamos que la rapidez con la que cambia la concentración en el tiempo t es justamente la diferencia entre la razón de entrada menos la razón de salida. Sustituyendo lo que hemos encontrado previamente en el apartado 1 y 3, esto se transforma entonces en derivada de A respecto a t. La razón de entrada fueron 10 libras por minuto, mientras que la razón de salida es 4 veces A, que depende de t, dividido entre 100 más t, también con unidades de libra por minuto. Entonces esto lo podemos identificar justamente como una ecuación diferencial. La ecuación diferencial será derivada de A respecto de t, y este término de aquí lo pasamos del otro lado del igual, sumando, para que nos dé entonces 4 veces A sobre 100 más t. Y esto debe ser igual, en este caso, a la constante 10. Ahora, nos dice el enunciado que inicialmente en los 100 galones hay disueltas 50 libras de sal. Esta es justamente la condición inicial para nuestro problema, porque queremos imponer que en el tiempo cero la concentración será 50 libras. 50 libras de sal. Entonces ya tenemos un problema de condiciones iniciales. Tenemos una ecuación diferencial con una condición inicial. Entonces esta ecuación es una ecuación lineal, así que debemos primero comenzar con determinar el factor integrante. Para esto, mu debe ser exponencial, en este caso de la integral de 4 dividido sobre 100 más t respecto de t. Esto nos va a dar exponencial, el 4 es constante, sale de la integral, y con una sustitución, un cambio de variable, la integral nos termina dando logaritmo natural de 100 más t. Usando propiedades de logaritmo, esto lo escribimos como exponencial de logaritmo natural de 100 más t a la potencia 4. Exponencial cancela logaritmo, de modo que el factor integrante termina siendo solamente 100 más t a la potencia 4. Una vez que tenemos el factor integrante, podemos reescribir entonces nuestra ecuación diferencial como derivada respecto al tiempo, en este caso del producto entre el factor integrante, que resultó ser 100 más t
a la potencia 4 por la función a. Del otro lado nos quedaría justamente 10 multiplicando al factor integrante que es 100 más t a la potencia 4. Ahora para cancelar la derivada, lo que hacemos es integrar ambos lados, de modo que nos quedará 100 más t a la potencia 4 multiplicando a. Del otro lado nos quedará la integral de 10 veces 100 más t a la potencia 4 y vamos a integrar respecto a t. Entonces, al calcular la integral, esto se convierte en 100 más t potencia 4 que multiplicada. El 10 es una constante, sale, y haciendo un cambio de variable, esta integral simplemente quedará 100 más t a la potencia 5 dividido entre 5 más una constante de integración. Vamos pues entonces a despejar a la función a. Para ello, este término lo pasamos del otro lado multiplicando. Perdón, dividiendo, dado que está multiplicando. Entonces, esto nos va a dar lugar a, antes de eso podemos aquí simplificar, 10 entre 5 quedará 2 por 100 más t a la potencia 5, y esto va dividido, primer término, entre 100 más t potencia 4 más la constante c, también dividido, entre 100 más t todo a la potencia 4. Aquí podemos simplificar, ya que este término cancelará 4 de la potencia, para terminar concluyendo que la función a de t deberá ser 2 por 100 más t potencia 1 más c sobre 100 más t potencia 4 en el denominador. Esta es entonces nuestra función. Nos hace falta solamente encontrar el valor de la constante. Para ello vamos a ocupar la condición inicial. La condición inicial es evaluar la función en el tiempo cero, y esta por hipótesis debe valer 50. Entonces, esto nos debe quedar 50. Sin embargo, al hacer la evaluación, esto nos va a dar 2 que multiplica a 100 más 0, pues me queda solamente 100, más la constante c dividido entre 100 a la potencia 4. Entonces, de aquí encontramos la ecuación 50 igual a 200 más c sobre 100 a la potencia 4. Pasamos el término 200 del otro lado restando, y entonces 50 menos 200 serán menos 150. Y esto debe ser igual a la constante c dividido entre 100 a la potencia 4. Despejamos para c y encontramos que c debe valer menos 150 multiplicando a 100 a la potencia 4. Esto lo podemos escribir simplemente como menos 1.5 por 10 a la 10. De modo que entonces la función a, que depende del tiempo, finalmente nos termina quedando 2 que multiplica 100 más t menos 1.5 por 10 a la 10 dividido sobre 100 más t a la potencia 4. Y esta es entonces la respuesta al apartado número 4. Vamos pues a la última parte de nuestro ejercicio. Nos dice, obtenga la concentración de sal en el depósito 25 minutos después de que inicia el proceso. Pero como ya tenemos la concentración en el tiempo t, lo único que nos hace falta es justamente hacer la evaluación. Entonces,
Para hacer la evaluación, solo sustituimos T por 25, lo cual nos da como resultado 2 por 100 más 25 menos 1.5 por 10 a la 10 dividido entre 100 más 25, esto a la potencia 4. Haciendo cuentas, esto nos va a terminar dando 250 menos 1.5 por 10 a la 10 al hacer la potencia nos quedará 244.140.625. Simplificando, esto nos termina dando 188.56 libras. De modo que la concentración en 25 minutos se obtiene simplemente dividiendo la cantidad de sal que hay en los 25 minutos entre el volumen, pero el volumen es 100 más 25. Esto aproximadamente nos da 1.5 libras por galón. Con esto llegamos al final del video. Si te gustó su contenido, por favor compártelo, suscríbete al canal y déjame un like.